Tenemos otra vez esta tarde el gusto de tener en los estudios virtuales de Radio Frecuencia 808 y de Fogón en Fogón, acá en Buenos Aires, a nuestro amigo Ricardo Pallares. ¿Cómo estás, querido Pallares? Bien en general, Roberto. Gracias. ¿Y tú? Yo estoy bien, seguramente con mucho frío de los dos lados de la costa, ¿verdad? Realmente, pero por eso tenés fogón y fogón. Claro, me calienta, Vivi, ahí atrás me calienta. Eso, uno para ti y otro para mí. Ahí va. Y ahí te convido un matecito también que tenemos, el matecito nuestro. ¿A quién vamos a recordar hoy, Ricardo? Mirá, pensé en recordar a Marosa di Giorgio, Qué belleza. uno de los mayores poetas actuales del Uruguay, aunque ha fallecido sin duda, pero es una figura de mucha importancia por la originalidad y por la capacidad de creación al margen de todo lo canónico y de lo consabido. Esto que reunió la primera reunión de su obra con el título Los papeles salvajes data de 2008. Quizá uno de los mejores títulos de la literatura uruguaya contemporánea. Mira. Los papeles salvajes. Gran acierto en el sentido y gran acierto en el sonido, porque hay aliteraciones de la A, de la E y de la S. Los papeles salvajes. Bueno, y recordé dos anécdotas brevísimas de episodios que me tocó vivir con Marosa. El primero de ellos fue en Salto, en su ciudad natal, digamos así, aunque nació en la periferia, en una zona de chacras. Esto en el año probablemente 1962, en el que se me había pedido para un diario de la capital una entrevista, una especie de reportaje a Marosa que se había coordinado por teléfono, con aquellas dificultades no solo de la manivela que había que activar en el teléfono, sino de la conectividad, porque iba paralela a las rutas nacionales en forma de un hilo sostenido por palos muy menguados, muy flacos. Era muy débil desde todo punto de vista la comunicación. Bueno, pero la habíamos concertado en el local del bar Sorocabana de Salto. Por entonces había una dependencia o sucursal, digamos así, del Sorocabana que estaba alajada de exactamente la misma manera, con las mismas mesas, el mismo mármol, las butacas, la disposición del mostrador, de las máquinas para el café, etc. Y estaba ubicado en un local amplio, muy lindo, en la calle Uruguay y Sarandí, en la esquina. Uruguay, digamos, a la altura de la parte empinada de la calle, la opuesta al puerto. Tenía una entrada y ventanas vidriadas muy grandes. La entrada era en ochava, de modo, y había otra puerta lateral que yo ignoraba. De modo que cuando pasé trepando la pendiente por los ventanales, vi a Marosa, digamos en los ventanales sobre la calle Sarandí. Llegué a la puerta, entré y cuando entré ya no estaba. Me generó un desconcierto total porque, bueno, fue como es la realidad en su obra, que
estaba pero no está. Es, y sin embargo, está desaparecida. Sin duda alguna que, dadas sus características personales y demás, una reacción de timidez le había provocado miedo y huyó. Lo cierto es que yo me quedé sin el reportaje. Y te habías ido hasta Salto para entrevistarlo. Imagínate, tuve que volver de Salto con las manos vacías. Bueno, ese fue un episodio muy lindo y muy difícil también, muy frustrante, pero que da también a la lectura de lo mágico, porque ella, para mis ojos, había desaparecido en forma mágica, en forma sobrenatural, porque pasé por la ventana y estaba, llegué a la puerta y ya no estaba adentro. Bueno, años después, casi seguramente en 1990 o 91, el entonces director del Instituto del Libro, Julián Murguía, me encomendó la realización de un video que él estaba preparando para una colección. Había muchos escritores intelectuales trabajando en el proyecto, para que hiciera un video con Marosa Di Giorgio en el local del Museo Romántico en la Ciudad Vieja. Y allí nos encontramos. Marosa estaba, según me dijo el camarógrafo y el iluminador, que eran las únicas otras dos personas que estaban en el lugar, estaba en una habitación contigua. Y de pronto yo la esperaba, digamos, donde estaba ubicado el camarógrafo, con aquellas antiguas máquinas voluminosas que parecían un tanque de guerra volador. Y de pronto apareció Marosa entre los muebles antiguos de estilo señorial y de una belleza indiscutible. Y apareció con un vestido negro largo, con un collar de esmeraldas, y yo, que le había llevado 2 rosas para homenajearla y agradecerle, las debí esconder porque apareció abrazada de un ramo de flores enorme, enorme, un ramo de claveles, de rosas rojas, de margaritas, de siempre vivas, de nardos, que a mis 2 rosas quedaban tan menguadas, tan poca cosa, que las dejé detrás de mi espalda y luego sobre una silla. Bueno, escucha, y tuvimos un diálogo precioso sobre su obra, sobre el mundo de su poesía, sobre las características de su prosa. Muy bien, y quedó para la edición. Yo, concluido el trabajo, quedé a la espera. Quiso el destino que ese video, con tantos otros, se perdiera o fuera destruido cuando se produjo el cambio de gobierno. Yo no puedo precisar bien las fechas porque no hay nada documentado como corresponde con Marosa Di Giorgio, ¿verdad? Pero si el gobierno del doctor Lacalle fue del 90 al 95, en ese periodo actuó fundamentalmente Julián Murguía. Conjeturo porque en la información que el ministerio tiene por los canales de internet no figura las fechas, de manera que yo apelo a mi memoria en forma circunstancial. Bueno, pero lo cierto
es que en aquel museo romántico, con la iluminación singular que lograba el técnico, Marosa di Giorgio era un elemento mágico de asombro, de admiración y de valoración inmediata por la profunda y radical originalidad. Ya por entonces estaba consagrado lo que yo he llamado el jardín natal, que es jardín, huerto, espacio abierto, región suburbana, espacio de las quintas, de los montes, de las arboledas, donde se produce todo lo feérico, dijera Silvia Lago, lo mágico y lo encantado, en lo que participan las flores, los animales, los otros seres de la naturaleza y otros seres de la imaginación. Entonces, yo pensé en leer media página del autoprólogo que escribe ella para la última edición de Los Papeles Salvajes, porque es un texto que circula poco por su volumen, por su entidad y porque generalmente no acceden las personas o el gran público no accede. Y pensé en leer esto escrito ya en la madurez y en la plenitud como escritora, como poeta, aunque por lo común escribe en prosa, da clara idea de Marosa y de su mundo desde el principio hasta el final. Dice así: vine a la luz en este florido y espejeante salto del Uruguay hace un siglo, o ayer mismo, o mismo ahora, porque a cada instante estoy naciendo. Era por junio y por domingo y a mitad del día. Imagino el rostro pálido de mi madre y más allá los campos con la escarcha crecida como mármol levísimo, lúcido, adecuado solo para construir estatuas de ángeles, y con las telarañas cargadas de perlas y las naranjas como bombas de oro, olvidado ya el azaharero origen. Y del campo hablo porque a él partí apenas vividos 8 días. La casa de mis abuelos era larga, oscura y baja, y su edad de 100 años, y apropiada solo para que la morasen fantasmas o algunas gentes extrañas y hermosísimas, o un animal blanco y poderosamente milagroso. En su torno todas las flores se ceñían y todas las bestias y las sombras todas y los destellos. Yo partí de ella solo para ir a la escuela, pero la escuela quedaba apenas más allá y también bajo las flores. Borroneó mi caligrafía primera el polvo amarillo de la garganta de las amapolas. Qué belleza. Es bellísimo. Qué bellísimo. El prólogo, altamente poético, no solo porque hay 2 acertados neologismos, palabras que ella crea, sino porque hay quiasmos, inversiones que reproducen en la sintaxis la figura de una qui, de una x, de ahí el nombre de la figura poética, quiasmo. Hay asimismo aliteraciones, rimas internas. Es un texto explicativo, pero fundamentalmente narrativo. Lo que aparece como rasgo conceptual es absorbido por la transformación del mundo que opera el cuerpo del lenguaje, el cuerpo de la escritura.
Es un mundo que está no en el yo solamente o exclusivamente, es un mundo que está en el cuerpo de la letra, en el cuerpo de la escritura, en la originalidad de una prosa que tiene un potencial creador e imaginativo muy grande, en la que predominan las imágenes y domina la visión, las alucinaciones, los sueños, lo pesadillesco, lo divino y lo satánico, lo mágico y lo abominable, donde hay violencia, sobre todo erótica, donde hay entusiasmo, donde hay fascinación, donde hay una actitud casi religiosa con esos seres de la naturaleza, por ejemplo, con el nardo catedralicio o con los tomates como riñones de rubíes. Esa gestación de lo mágico opera desde el lenguaje, nacido del mundo interior, sin duda, pero esa fuerza, esa potencia creadora en la obra de Marosa di Giorgio es difícil encontrarle un equivalente o un parangón. Bien, esto como comentario primero, acercamiento primero, para invitar a la audiencia a que lea Marosa di Giorgio cuando encuentre alguno de sus libros. Cualquiera de ellos siempre parece decir lo mismo, pero parece, porque siempre está hablando de instantes y de situaciones nuevas que pasan, digamos, por la peripecia de la vida interior y a veces por la propia peripecia de lo natural y de lo suprarreal. Es en la poesía uruguaya uno de los escritores del post-surrealismo más fuertes, más intensos, más característicos. Y asimismo se me ocurre vincular estas realidades de las que hablo en forma muy abreviada y con el mayor intento de acercamiento al concepto útil para los escuchas, es que esta poesía y esta figura suya se corresponden con la crisis de la posmodernidad. En el año 53 empezó a escribir, en el año 59 ya había publicado Druida, un libro maduro, pleno, espléndido, ineludible, de manera que la escritura y el mundo de lo escrito acompañan ese proceso de deconstrucción de las estructuras de los imaginarios, de los valores, de las representaciones sociales. Marosa era, como verán los oyentes cuando accedan a una foto o recuerden una foto de ella, era una mujer hermosa, de una hermosura, de una belleza nueva, diferente. No era una belleza sexy para el consumo, era una belleza en sí misma, con su pelo rojo, sus lentes de mariposa, sus labios pintados de rojo muy intenso, muy oscuro, con sus coloretes visibles, con sus blusas vistosas, con su andar mágico como si transcurriera sobre un camino de hadas y de flores que viven y que hablan y que sueñan, y de mariposas que hablan también y que circundan al personaje. Esto en principio. Este es el principio, ¿qué vendrá después? Qué lindo, qué lindo. Bueno. ¿Cómo era ella en ese encuentro, en esa entrevista? ¿Qué sentías con su personalidad? Mira,
yo pensé por aquellos tiempos, aunque nunca lo cotejé con su opinión por razones de prudencia y de respeto, yo me sentí siempre muy cómodo junto a Marosa, muy cómodo. Y sentí siempre que ella hablaba conmigo con mucha espontaneidad y con una franqueza angélica, pero pícara y lúcida al mismo tiempo. De modo que era muy grato estar junto a ella, conversar, dialogar, intercambiar puntos de vista, información. Un día le pregunté si su obra tenía que ver algo con la pintura de Archimboldo, un pintor del siglo XVI o XVII que pinta seres monstruosos y deformes y adheridos a los rostros de algunos personajes y demás. Y no me respondió como correspondía a la torpeza de mi pregunta, porque para mí era evidente que algo había allí, como algo hay del surrealismo, ¿verdad? Aunque sea del post-surrealismo, es decir, de una etapa de creación en que la escritura se libera de los modelos o se libera de los dogmas o de los preceptos del movimiento surrealista tal como él se constituyó y evolucionó en Europa y en América, especialmente América Central. Bien, de manera que era muy grato estar con ella, muy grato. Tengo acá 2 cartas suyas que nunca las fechaba, escamoteaba información. Por ejemplo, esta carta que yo anoté a lápiz del año 2001 con motivo del envío que yo le hice de los borradores de un libro que estaba preparando. No sé si se ve allí. Acercale un poquito más. Su letra autógrafa. Sí, ahí se ve. Bueno, aquí en esta carta con una letra muy singular, dice: querido amigo escritor Ricardo Pallares, gracias por el valiosísimo envío. Te lleguen mi reconocimiento, mi admiración. Deseo que la paz esté con ustedes bajo la mirada de Nelly desde su país de flores. Un fuerte abrazo, Marosa. Sin fecha. Y la Y la otra, otra, sí. también en un papel que está oxidado por el tiempo, cariado, digamos así. Dice: querido escritor y amigo, lleguen a ti, familiares, mi fuerte abrazo y que la fe en lo alto les ilumine y ayude. En mi recuerdo, Nelly con su dulce e inteligente lámpara. Afecto siempre, Marosa. Yo las doy a conocer para mostrar también cómo hasta en una carta personal e íntima aparece la figura poética, aparece el vuelo de la imaginación, la transfiguración y la intensidad de los cambios que se operan, tanto en el orden de lo natural como en el orden de lo escrito. Bien, hasta aquí creo yo que podemos darnos por satisfechos en cuanto al acercamiento a su figura poética. Contame, ¿hasta qué edad vivió? ¿Y cuántos libros publicó?
Publicó muchos libros. En Los Papeles Salvajes hay una recopilación de toda su obra, y escribió más de 20 libros, 15 o 20 libros. Después, algunos de ellos son reediciones en los que refundía varios libros o agregaba algún texto, ¿no? Entonces, es una obra que también es metamórfica, así como en la Metamorfosis de Ovidio se muestra el mundo cambiante de lo natural y de lo divino, que tiene un límite poroso y ambiguo con lo real. Todo lo real es divino y todo lo divino también se vuelve real, y por lo tanto las categorías se imbrican, no solo son tangentes, sino que se imbrican, se interpenetran y mutan. Entonces, la obra adquiere una riqueza importante, y la recopilación da un volumen de muchísimas páginas, ¿no? Es una obra realmente importante. Marosa nació en 1930 y falleció en 1995, integrante de la llamada promoción de los años 60 o generación de los 60. Vivió escribiendo, y escribió desde esa vida interior tan particular, que era interior y era exterior también, ¿eh? No porque se tratara de alucinaciones o de imágenes visionarias las que ella cambiaba por la realidad, sino por su universo de fantasía y de eventos extraordinarios, donde las mariposas copulan, la liebre de marzo tiene travesuras importantes y tiene una fuerza erótica muy grande, y por momentos se confunde o parece ser el diablo, y todo en ese jardín natal donde todo florece en forma continua y se recrea en una especie no de mito, sino de fantasía creadora. Qué belleza, qué poeta fantástica. La verdad que es un deleite, porque uno entra en un mundo distinto cuando la lee. Sí, es una Sí, maravilla. tal cual, es así mismo. Se entra en un mundo distinto, donde quedan además, como se vio en esa página que yo leí, quedan abolidas las categorías del tiempo, porque lo que recuerda, que parece llevar el texto hacia el pasado, en realidad es conjetura y realidad futura. Por eso lo que es pasado es también futuro, como lo que es al mismo tiempo no lo es. ¿Mm? Fantástico. Bueno, Ricardo, un gustazo charlar contigo esta tarde. todavía, si tenemos un minuto, Sí, tenemos. tenemos. Bueno, yo te voy a leer un texto que publiqué en, en el 2018 en el libro Cielos Entornados, que está destinado a Marosa, que recrea algo de ella y que tiene una ilustración de la dibujante Raquel Barbosa relativa a este texto. Creo que se aprecia en Sí, general el sí, dibujo sí, allí. tal cual. Sí, Bien. sí. Bueno, el texto dice así, y con esto nos despediremos por hoy. Bien.
Marosina está, es una María sobre pétalos de olvido y espirales susurradas. Escúchala que ahora canta con ratones y jejenes en jardines circulares. Todo se manifiesta mientras solo hay escarcha en sus edenes, con lobos, caracoles confitados, azúcares de flores que derraman e incendios que estremecen encarnados. Los zorros, visitantes y teñidos, beben sangre en copitas y cristales. Qué lindo, qué lindo. Bien. Espero haber cumplido con el compromiso que había contraído contigo. Y no deja de ser un placer evocar una figura tan querida y tan importante, tan valiosa. Definitivamente, fue un gustazo que nos recordaras a Marosa di Giotto. Nos encontramos la semana que viene, Ricardo. Bueno, si es posible, con mucho gusto. Que pases bien. Gracias, igualmente. En una de esas postraciones abrazó sin querer en el suelo algo vivo, caliente, grueso, liso, un cerdito de jardín. Le pasó la mano por el pelo, lo besó de pronto en la boca, pero qué ocurrencia, él le devolvió el beso con lengua rosada, espesa de clavelinas y jamón. Después él se le atrevió un seno y al otro se abrazaron a jugar, rodaron juntos por lo hondo de las plantas hasta que sucedió todo y todo sucedió. Luego de un rato se oyó un tremendo ah en el linde del jardín. El novio se reconstituyó. Quedó de nuevo delgado y alto, con manos largas, rostro pálido. Con una de estas manos cruzó la luna, pareció saludar, despedirse y saludar. Adiós, señora Dinorah, era su minuto de gloria y también de muerte. Como pude, lo hice, a eso venía, no me podía ir sino. Adiós, señora, adiós y adiós.